Muy bien. Ahora sí vamos a adentrarnos entonces, ¿qué implica que una contratación realizada por una entidad contratante, es decir, una contratación pública, esté sujeta al acuerdo comercial multipartes? Y cabe destacar, antes de adentrarnos en el ámbito de la contratación pública, que en los acuerdos comerciales multipartes, es decir, en estos tratados internacionales, como les decía, no solamente se ha negociado el tema de contratación pública, sino que también se han negociado las barreras al comercio exterior que pudieran existir antes de estos tratados comerciales. Entonces, la Comunidad Europea va a decir, bueno, mira, si estas mercancías van a entrar a Europa libre de impuestos, para que las flores, el cacao ecuatoriano, esté más barato en las perchas europeas, tú tienes que abrirme la contratación pública que realicen tus entidades contratantes. Pues lógico, el europeo sabe que el mayor comprador de todas las naciones, de todos los estados, en todos los países del mundo, es el propio estado. ¿Quién es el mayor cliente a nivel mundial? Los estados. Los estados son los grandes compradores en todos los países. Entonces, dentro de una negociación de un tratado comercial, no se va a dejar fuera la contratación pública. ¿Qué es lo que nos dice entonces el capítulo relacionado a la contratación pública? Básicamente se resume en que se tiene que dar un trato justo, igualitario o nacional, por así decirlo, para todos los oferentes o participantes de la Comunidad Europea, del EFTA o del Reino Unido. Pero claro, habrán procesos que no se encuentran sujetos a la aplicación del acuerdo comercial, en los cuales estos oferentes no van a participar en igualdad de condiciones, sino que sí se van a aplicar las preferencias de producción nacional. ¿Cuáles son los principios normalmente contemplados en los convenios internacionales? Tenemos un acuerdo mundial sobre la contratación pública que resalta la no discriminación, la transparencia y la equidad procesal. Un ejemplo de no discriminación es cuando, por ejemplo, se exige a los proveedores que presenten experiencia en el territorio ecuatoriano. Si usted se va a los modelos de pliegos elaborados por el CERCOP, va a encontrar que la experiencia solamente es válida si se ha dado en el territorio ecuatoriano. Pero está más que claro que dentro de los procesos de contratación pública sujetos al acuerdo comercial, no se permitiría esa discriminación para los oferentes. Usted no le puede decir a un proveedor europeo que solo puede participar en un proceso de contratación si justifique experiencia en el Ecuador, porque estaría rompiendo el principio de no discriminación de los acuerdos comerciales. Y estos principios no solamente están presentes en la etapa precontractual, sino en todas las etapas del procedimiento, desde que se prepara hasta que se selecciona o el concurso como tal y cuando se ejecuta también. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del acuerdo comercial multipartes? Artículo 173 del acuerdo comercial suscrito con la Unión Europea. Para los efectos del presente título, por contratación pública cubierta, se entiende la contratación realizada para propósitos gubernamentales respecto de cada parte en el apéndice 1 del acuerdo comercial. ¿Qué más me dice el artículo 173? Y esto es importantísimo. No contratados con miras a la venta o reventa comercial. Significa que si una empresa pública realiza la adquisición de un producto necesaria para la producción, necesario para el suministro de mercancías o para la venta o reventa comercial, este acuerdo comercial no se aplicaría. Entonces, ahí ya nos da un poco más de calma al interior de las empresas públicas, porque podría pensarse
que aquellos procedimientos realizados por empresas públicas están sujetos al acuerdo comercial multiparte, y lo están siempre y cuando no caiga dentro de esta categoría. Porque si es un producto que se va a utilizar en la producción o en el suministro de una de las mercancías producida, valga la redundancia, por la empresa pública, ya no entra en el ámbito de aplicación del acuerdo comercial multipartes. Pero tiene que existir dentro del procedimiento de contratación pública un informe al menos o una certificación del analista de compras públicas, del gerente de operaciones de la empresa pública. Alguien me tiene que decir, certifico que esta contratación no se sujeta al acuerdo comercial, a pesar de que Petroecuador, a pesar de que CENEL consta dentro de las instituciones cubiertas, se trata de un producto necesario para la producción o suministro de las mercancías. Por lo tanto, no se va a regir por el acuerdo comercial multiparte, sino que nos vamos directamente al procedimiento de selección en el exterior. Por eso, en la lámina, donde yo les expuse los distintos tipos de contratos que puedan llegar a existir, usted tiene que para cada uno puede haber, como no puede haber, una sujeción al acuerdo comercial multipartes. ¿De qué depende? De analizar primero el ámbito de aplicación, las excepciones, las listas blancas de los productos, las listas negras de los productos, y si la entidad se encuentra cubierta, y si se cumple también con el umbral que se ha logrado negociar. Porque el equipo negociador, por ejemplo, imagínese, el europeo no le interesaría una ínfima cuantía. Por eso es que las ínfimas cuantías no están cubiertas por el acuerdo comercial, sino que a partir de ciertos montos que están negociados y que se publican año a año en el portal de compras públicas, desarrollado, eso sí, por el Ministerio de la Producción, se publica año a año cuál es el umbral del presupuesto referencial de aquellos procesos cubiertos, ¿no es verdad? Entonces, ámbito de aplicación literal A y primera excepción, por así decirlo, que el producto no sea contratado como un componente del proceso de producción o suministro de mercancías o servicios llevado a cabo por una empresa pública. Porque ¿quién más va a producir o va a suministrar una mercancía o servicio? Una empresa pública, ¿no? Las instituciones públicas no podrían, porque no pueden comercializar, no pueden producir. Las instituciones públicas no existen para producir. Sus empresas públicas sí. ¿De acuerdo? Literal B, ámbito de aplicación, mediante cualquier instrumento contractual. Por eso yo hice un análisis previo de aquellos contratos de concesión de obras públicas. Y lo resalta el acuerdo comercial multipartes. Contratos de construcción, operación y transferencia, donde el privado construye, opera por un tiempo determinado y transfiere al público. Eso es una concesión pura y dura. Concesión de obra pública también, como la concesión vial, digamos, la Panamericana Norte, la concesión que tenemos también en la carretera Guayaquil-Salinas, que en algún momento pasó de costarme 25 centavos a $2, porque ya me aumentaron de un peaje a 2 peajes, y cada peaje cuesta $1 si yo quiero llegar de Guayaquil a Salinas. Ese es un contrato de concesión de obra pública, donde el privado se obliga a mantener la infraestructura, construir y mantener por un tiempo determinado. ¿A cambio de qué? A cambio de una contraprestación que puede ser financiada con un porcentaje de las personas, de los usuarios, y otro porcentaje de institución pública que se denomina subsidio.
o que va a ser financiada 100% netamente con inversión pública, 100% subsidiado, o que va a ser financiado 100% con los usuarios, la gente, ¿no? Entonces, esos contratos sí se rigen por el acuerdo comercial multipartes, que lógicamente tendrá que cumplir los 4 pasos de verificación que vamos a estudiar más adelante para que estén cubiertos por el acuerdo comercial. Pero me dice, el ámbito de aplicación sí abarca a las concesiones. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda y lo tenga sumamente claro, que no solamente un contrato de compra-venta está dentro de la contratación pública, también la concesión. Y que el acuerdo comercial multiparte suscrito con la Unión Europea no solamente está dentro de la compra pública pura y dura, del contrato de compra-venta, sino también dentro de la concesión. Realizado por una entidad contratante, y esto es importante porque nos hace referencia a un listado. Vamos a ver más adelante, que si la entidad no está en el listado, entonces no está cubierta por el acuerdo comercial multiparte. Literal es que no esté excluido. Habíamos hablado también de una lista negra, ¿verdad? Entonces, se plantea la siguiente pregunta a esta explicación. ¿Qué productos y servicios se contratan con miras a la venta o reventa comercial o para su uso en la producción o suministro de servicios para la venta o reventa comercial? Netamente, aquellos que lo realicen las empresas públicas. Esa es la respuesta. Aquellas que realicen las empresas públicas y que tengan, como les decía, este informe técnico o certificación de que esa contratación, digamos, la turbina, el tanque, un repuesto, un material, un insumo, lo que usted esté comprando internacionalmente, forme parte de un proceso productivo. Eso lo tiene que decir la entidad contratante. ¿Para qué? Para que cuando venga Contraloría no se adelante a hacer conclusiones apresuradas, porque lamentablemente e históricamente, sin ánimo de generar controversias o de emitir un comentario peyorativo, la Contraloría General del Estado se caracteriza porque sus auditores no tienen la competencia profesional para auditar los procesos de contratación o los procedimientos administrativos efectuados por las administraciones públicas, o se han utilizado también estos procesos de control gubernamental para perseguir políticamente a los enemigos de turno. Eso es una realidad, ¿no, verdad? Entonces, para que no exista esta posibilidad de que se hagan conclusiones apresuradas por parte de los organismos de control o de la propia ciudadanía que tiene todo el derecho de fiscalizar el uso de los recursos públicos, se emite un informe diciendo esto forma parte de tal proceso productivo, de tal cadena de producción, por lo que no se encuentra sujeto al acuerdo comercial en virtud del literal A del artículo 173 del mismo acuerdo comercial multipartes. Vamos a ver cuáles son entonces estas excepciones de las que habla el acuerdo comercial. Primera excepción, adquisición, arrendamiento de tierras, de edificios o de otros bienes inmuebles. Le hace expropiación o adquisición de bienes inmuebles dentro del ámbito de la LOS-MSP, lógicamente. Otros acuerdos no contractuales o forma de asistencia que preste un Estado parte, como por ejemplo los de cooperación, las donaciones, los préstamos, las subvenciones, garantías, avales financieros o incentivos fiscales, dentro de las excepciones del propio acuerdo comercial multipartes. La contratación de deuda pública, emisión de bonos, otros títulos de valores públicos, no están sujetas al acuerdo comercial multipartes. No tienen de por sí esa naturaleza de mercancía, de servicio, de producto, de dinero como tal, ¿no? Hemos dicho, el empresario lo que ve es generar plata. El europeo, cuando negoció con el equipo negociador ecuatoriano, lo que ellos trataban de hacer es que se generen mayor cantidad de oportunidades de negocios
para su comunidad europea. Entonces, por eso se fueron negociando los montos, las excepciones, etcétera, ¿no? Los contratos de empleo público se sujetan a la Ley Orgánica del Servicio Público, a la Constitución, en fin, están dentro de las excepciones. La contratación realizada en temas de asistencia internacional, ayuda para el desarrollo, está dentro de las excepciones. Lo que establezca un convenio internacional que esté relacionado con asentamiento de tropas o la ejecución conjunta de un proyecto de los países signatarios, ¿no, verdad? Entonces, si hay un convenio, un tratado, por así decirlo, no tratado, pero al menos hablemos de convenio internacional, donde los países signatarios, llámese cubiertos o no cubiertos por el acuerdo comercial. No me está diciendo aquí en el literal B, ¿verdad? B mayúscula del literal E de las excepciones, países, estados, partes, sino signatarios de un acuerdo comercial. Es decir, si yo tengo un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, no me impide que yo suscriba la ejecución conjunta, un convenio de ejecución conjunta, un proyecto con China. Y la suscripción de ese convenio de ejecución del proyecto conjunto con China no va a significar que esa ejecución o esas contrataciones se sujeten al acuerdo comercial, porque está dentro de las excepciones, ¿no, verdad? No tendría sentido que un acuerdo entre China y Ecuador se rija por un acuerdo comercial suscrito con la Unión Europea. Otra de las excepciones y una de las más importantes, que quiero que usted vea, ya lo estamos complementando con este tema de contratos financiados, préstamos, no se van a regir, forma parte de una excepción, cuando el procedimiento o condición aplicable sea incompatible con el título de contratación pública del acuerdo comercial multipartes. Entonces, si un convenio de contrato financiado, un préstamo de cooperación internacional, incluye una condición, cláusula, exigencia de quien me está dando la plata, que es incompatible con este título que abre las barreras entre el Ecuador y Europa, no se va a aplicar. Pero es importante que usted comprenda que esta excepción está sujeta a una condición. Y la condición es que la exigencia del convenio financiado, del convenio del contrato financiado, sea incompatible con los preceptos de este acuerdo comercial multipartes, que son de liberar las amarras, de liberar las barreras, de romper esas barreras al comercio internacional entre los estados parte. Dentro del acuerdo comercial multipartes, además de estas excepciones que son de carácter general, algo que no les había comentado hasta ahora, es que el acuerdo comercial lo suscribe Perú por una parte y la Comunidad Europea por otra, la Unión Europea por otra. Entonces, estas excepciones son aplicadas de manera general para todos los países, Ecuador, Perú, Colombia, que han suscrito el convenio o tratado comercial con la Unión Europea. Pero de la misma forma, hay un anexo en las que el Ecuador logró establecer excepciones adicionales en su proceso de negociación. En primer lugar, contrataciones de mercancías y servicios para el sector de defensa y seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o la SNI. Para esto hay un régimen especial dentro de la LOSONSP que tiene un principio de confidencialidad. Entonces el Ecuador le dijo a Europa, estas contrataciones quítamelas también
del acuerdo comercial. Pero son excepciones aplicables solamente al Ecuador, a las relaciones del Ecuador y de la Comunidad Europea. ¿Cuál es la otra excepción particular de Ecuador? Aquellos programas o procedimientos destinados a los MIPES y actores de la economía popular y solidaria. Entiéndase catálogo dinámico inclusivo. Entonces, sin importar el tamaño del catálogo dinámico inclusivo, estas contrataciones están exentas. Usted conoce también el procedimiento contemplado de ferias inclusivas, dirigido exclusivamente a este tipo de operadores económicos, ¿no? Que son los actores de la economía popular y solidaria. Entonces la feria inclusiva no se sujeta al acuerdo comercial multiparte, forma parte de las excepciones. Literal C, la contratación de mercancías para programas de ayuda alimentaria, las contrataciones realizadas por las instituciones del sector público ubicadas en el territorio de las Islas Galápagos, porque se encuentran en una región especial, es decir, cualquier institución del sector público que esté ubicada en Galápagos no se va a sujetar al acuerdo comercial multipartes, ¿sí? Tienen un régimen de excepción. La adquisición de mercancías, servicios de construcción realizadas por las misiones del Servicio Exterior de la República del Ecuador para sus operaciones, las contrataciones realizadas por una entidad ecuatoriana a otra entidad ecuatoriana. Esto es muy importante, porque en algún momento, cuando fui asesor de una máxima autoridad, uno de los analistas y en la jefatura de adquisiciones insistía en que una contratación interadministrativa tenía que sujetarse y seguir la verificación del acuerdo comercial. Primero pensemos en cuál es el objetivo del acuerdo comercial multiparte, sin irnos a esta excepción. Imaginémonos que el equipo negociador se hubiese olvidado de establecer esta excepción. No se trata el acuerdo comercial multipartes de romper las barreras para una mayor participación de oferentes. No se contrapone eso al régimen especial interadministrativo contemplado en la ley. Entonces decía, no, sí, lo que pasa es que el acuerdo comercial está por sobre la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y ese servicio que tú vas a contratar debería hacerse de una forma transparente. Entonces no aplica el régimen especial. Entonces, espere un ratito. Vámonos a las excepciones del mismo acuerdo comercial. Y dentro de estas excepciones que se han negociado para Ecuador están las contrataciones interadministrativas. ¿Cuáles son estas contrataciones interadministrativas? Ustedes conocen las sujetas al artículo 2 de la ley, numeral 8. Numeral 8, artículo 2 de la ley. Las contrataciones entre instituciones públicas. ¿Cuáles son entonces los pasos que hay que seguir para establecer si una contratación se encuentra o no sujeta a la aplicación del acuerdo comercial multiparte? Son 4 pasos. Revisar si la entidad contratante está cubierta por el acuerdo comercial. Hay un anexo a este tratado internacional con un listado de instituciones públicas. Si la institución pública contratante no se encuentra en este listado, termina la verificación y se establece como conclusión de que como la entidad contratante no forma parte de las entidades cubiertas, ese proceso se rige pura y llanamente por el Sistema Nacional de Contratación Pública y su normativa, ¿no? Un proceso normal, común y corriente. El europeo que quiera participar podrá participar, pero no me puede exigir igualdad, porque sabemos que la ley de contratación pública tiene preferencias para los productores nacionales. Dentro de sus modelos de pliego se establecen condicionamientos que promueven la participación del proveedor nacional. ¿De acuerdo? Entonces puede participar, pero como es un procedimiento no cubierto por el acuerdo comercial, no me puede exigir principios de trato nacional. Por el contrario, si la entidad contratante sí forma parte del listado, ustedes lo van a encontrar aquí en las presentaciones, tienen ustedes el link para poder verificar paso a paso, se continúa
con el siguiente paso. Nos hemos dicho son 4 pasos. Continuamos al paso número 2. Verificar excepciones, que más o menos nosotros ya las hemos revisado, pero que el CERCOP, como ente rector de la contratación pública, ha elaborado un listado, ¿sí? Ojo, este es un listado elaborado por el CERCOP. Un listado de excepciones. ¿Para qué? Para que usted como entidad contratante acceda a ese listado y revise si la contratación se encuentra sujeta a una excepción del acuerdo comercial, que son las excepciones que nosotros ya hemos repasado. Si la entidad se encuentra cubierta, pero la contratación forma parte de una excepción, se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El proveedor europeo puede participar, pero no me puede exigir igualdad de condiciones. Si la contratación no forma parte de las excepciones, continuamos al paso número 3, que es la revisión de los montos. Y aquí sí voy a hacer una pausa para poder revisar precisamente que ustedes puedan ver los montos vigentes para este año y que rigen, fíjese, 1 de enero de 2022, 31 de diciembre de 2023 para el caso de el Reino Unido y la Unión Europea, y para los países del norte, que son Suecia o los que forman parte del EFTA, tengo otros valores. ¿Pero por qué difieren? Porque el equipo negociador siempre va a buscar que va a buscar siempre que el valor sea menos para que haya menos contrataciones cubiertas y por lo tanto menos participación de proveedores europeos en la contratación pública, porque eso implicaría más participación nacional. Por el contrario, el equipo europeo va a tratar de negociar que este valor sea lo más bajo posible para que la mayor cantidad de procesos de contratación estén cubiertos por el acuerdo comercial y se puede exigir un trato igualitario. Entonces les decía, como tercera verificación, los montos, ¿sí? Y fíjese que para cada tipo de entidad contratante se han negociado montos diferentes. Entonces, si una entidad contratante perteneciente al gobierno central contrata bienes y servicios por $182,000, podría hablarse de una contratación pública cubierta si es que cumple con los otros 3 pasos adicionales. En cambio, para un gobierno autónomo descentralizado, esa misma contratación de bienes tiene que ser por $281,000 para que esté cubierta por el acuerdo comercial multiparte. Para el caso de otras instituciones que estén establecidas como tal en ese listado número 1, ¿verdad? Les voy a mostrar rápidamente para que ustedes vean cómo están clasificadas las entidades, ¿no? Fíjense, aquí nos dice entidades del nivel central y nos empieza a detallar presidencia, vicepresidencia, secretarías, ministerios, etcétera, etcétera, ¿sí? Asimismo, otras instituciones, otros organismos del Estado, luego nos habla, mire, inclusive las universidades, y asimismo establece las del nivel subcentral, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, están exceptuadas de las contrataciones, los gobiernos autónomos parroquiales. Ellos bajo ninguna circunstancia se sujetan al acuerdo comercial multipartes. Y dentro de las otras instituciones, como constan en el anexo del acuerdo comercial multipartes, fíjese que me dice empresas públicas de la función ejecutiva. Aquí empiezan a enlistarse todas las empresas cubiertas por el acuerdo comercial multipartes. Lo que no esté aquí dentro de estas instituciones, si el nombre de su institución no está en el acuerdo comercial, simplemente no lo aplica, ¿no? Que no le quepa la menor duda. Por ejemplo, aquí yo no veo cuerpos de bomberos. Entonces, de acuerdo
al listado de la entidad contratante se tiene que hacer la verificación de este paso número 3, ¿no? De acuerdo a la categoría y de acuerdo también al acuerdo comercial, porque fíjense que hay valores para el suscrito con la Unión Europea y el Reino Unido y otros valores para los países del EFTA, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa verificación la tiene que hacer la entidad contratante y el proceso de contratación pública debe tener un documento, una certificación o un informe que precisamente evidencie el cumplimiento de este ejercicio de verificación. Hemos dicho para que la Contraloría no diga la entidad contratante omitió la aplicación de un acuerdo comercial en un proceso que sí estaba cubierto. Porque ¿qué implica? Vamos a ver más adelante qué implica todo lo que conlleva a que una contratación esté cubierta por el acuerdo comercial, ¿sí? Bien. Como último paso, ¿sí? Como último paso, ya una vez que hayamos establecido de que la entidad pública está cubierta por el acuerdo comercial multiparte, de que no se encuentra dentro de las excepciones, de que el umbral o monto del presupuesto referencial se encuentra cubierto por los valores publicados por el Ministerio de la Producción para el año en curso, hay que verificar dentro de este listado, que es una lista blanca, para ver si el producto se encuentra o no se encuentra sujeto al acuerdo comercial multipartes. Porque asimismo, dentro de las excepciones, el equipo negociador del Ecuador logró establecer o sacar del acuerdo comercial multipartes algunos tipos de productos. Entonces lo que tiene que hacer aquí es una búsqueda. Déjenme ocultar esto para que lo pueda ver mejor. Entonces el paso final, o lo que tiene que hacer la entidad contratante, es una búsqueda. Digamos que usted quiere contratar seguros. Si usted encuentra los servicios, aquí el objeto de contratación en este listado significa que está cubierto. Caso contrario, se encuentra exento del acuerdo comercial multipartes. Esa sería la última verificación. ¿Qué nos dice al respecto el CERCOP en su manual? Nos dice, como paso final, revise la cobertura del bien, servicio o a nivel de CPC. Cuando la entidad sí forma parte, requisito número 1, cuando la entidad sí forma parte del listado cubierto por el acuerdo comercial, cuando la contratación, el objeto, la naturaleza, no forma parte de las excepciones, ese es el paso 2, y el monto es igual o superior al umbral, este es el paso 3, verifique si los bienes objeto de la contratación forman parte de los CPCs cubiertos por el acuerdo comercial. Vaya a esa lista blanca y verifique si los productos constan en ese listado. Si se cumplen estos 4 pasos o verificaciones, eso implica que la contratación está sujeta al acuerdo comercial multipartes y no a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino de manera supletoria. Antes de ir a las implicaciones prácticas de que un proceso de contratación pública esté sujeto al acuerdo comercial, vamos a hacer un par de ejercicios para ir verificando y dejar este tema claro. Determinar para los siguientes casos, con la información disponible, si la contratación se encuentra o no cubierta por el acuerdo comercial. Objeto de contratación, dragado para canal navegable. Nos dice, no se va a realizar bajo régimen especial, lo realizaría el GAT provincial del Guayas y tiene un presupuesto referencial
de $600,000. Entonces, vámonos con el paso número 1. Verificación de la entidad. ¿Está o no está cubierto el GAT provincial del Guayas? Claro que sí, porque dentro del anexo, y sin excepción alguna, el acuerdo comercial nos dice: el título del acuerdo se aplica a las entidades de nivel subcentral listado en esta subsección. ¿Cuál es el listado? Fíjese. Todos los gobiernos autónomos provinciales, todos los gobiernos autónomos municipales. Entonces, ¿está o no está cubierto el gobierno provincial de Guayas? Claro que sí. Todos los gobiernos autónomos provinciales están cubiertos por el acuerdo comercial. Vámonos entonces a la verificación número 2. ¿Forma parte de las excepciones el objeto de contratación? Ya dijimos que no se va a hacer por un acuerdo comercial multipartes. Esta contratación no se puede ver con miras a la venta o reventa o para uso en la producción o suministro de algo, porque el gobierno comercial no es empresa pública. No se trata de un contrato de financiamiento, no se trata de la compra-venta de un inmueble, no se trata de una donación, no se trata de servicios financieros, de empleos públicos, de servicios bancarios. Y así sucesivamente se tiene que ir revisando todas y cada una de las excepciones que el CERCOP se ha tomado la molestia en elaborar en este listado, ¿no, verdad? No se trata de contrataciones para la preparación y realización de elecciones, ni consultas populares, no es de transporte, no está relacionado a consultorías, ni a productos de ingeniería como tal. Entiéndase esto, que el dragado es una obra pública, no es una consultoría. No se trata de las obras para extracción de petróleo, gas licuado, ¿no, verdad? No está dirigido a las micro y pequeñas unidades productivas. En total son 37 secciones que han listado el CERCOP, ¿sí? Entonces, como no está dentro de este listado de secciones el dragado, la obra pública que tiene por objeto hacer el dragado de ese afluente, continúo con el paso 3, que es verificar el monto. El ejercicio me dice que este proceso tiene un presupuesto referencial de $600,000. Vamos a ver si para el caso de obras públicas se encuentra cubierto un proceso de $600,000. ¿En dónde me voy a ubicar primero? Acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. ¿En qué nivel voy a hacer el análisis? En el nivel subcentral. Las obras públicas, ¿a qué nivel de cobertura están? $7,018,000. En conclusión, esta obra pública no se encuentra sujeta al acuerdo comercial multipartes. Firma el informe José Fernando Morán, firma de responsabilidad. Me voy directamente a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que por la forma, ¿no? Yo le veo, esto es una cotización de obra, ¿sí? Esto es una cotización de obra. Vamos con un ejemplo siguiente. Servicio de limpieza, presupuesto referencial $500,000. No se va a hacer régimen especial, ni tampoco bajo catálogo dinámico inclusivo. Entidad contratante, Universidad de Cuenca. Vamos a ver, paso número 1. Universidad de Cuenca está cubierta. Así, a una primera búsqueda no. Déjeme buscar solo con la universidad, solo con la palabra Cuenca. Ah, sí, está aquí, ¿no? Le han puesto Universidad Estatal de Cuenca, pero aquí está la entidad contratante cubierta. Vamos con el paso número 2. ¿Forma parte de las excepciones una contratación de servicios de limpieza? No, porque ya nos han dicho en las observaciones que a pesar de que normalmente este servicio está dirigido al catálogo dinámico inclusivo, no se va a hacer por esa vía. Ya la entidad contratante ha descartado el catálogo dinámico inclusivo como un procedimiento para este proceso de contratación. Podría ser porque el catálogo no cumple con las expectativas que se requieran, o porque ya no forma parte del catálogo dinámico inclusivo. En fin, así está el ejercicio, ¿no? Entonces, no forma parte de las excepciones.
Vamos a revisar entonces el tema del presupuesto referencial. ¿En qué categoría se ubica la universidad? Voy a regresar al anexo 1. Solamente para constatar que se encuentra dentro de la categoría nivel central. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores para servicios en el nivel central? $182,000, acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. $491,000, acuerdo comercial suscrito con el EFTA. Entonces, en conclusión, sí está cubierto por el acuerdo, por los dos acuerdos comerciales, de hecho, porque este presupuesto referencial es de $500,000. Ahora, vamos a hacer la última verificación, que es de los CPCs homologados. Voy a buscar aquí con la palabra clave limpieza. Esto es productos de limpieza, no. Servicios de productos de limpieza, tampoco. Servicios comerciales de productos, tampoco. Pero aquí sí puedo encontrar servicios de limpieza en general. Entonces, si ya lo veo ahí, definitivamente esta contratación sí se encuentra cubierta por el acuerdo comercial. ¿La verdad? Sí se encuentra cubierta por el acuerdo comercial, que se traduciría o en una subasta inversa electrónica o en una cotización de bienes y servicios, de acuerdo cómo lo pueda hacer la entidad contratante, porque hay estas dos opciones. La subasta inversa es para bienes y servicios normalizados. Yo personalmente no soy partidario de que los servicios se contraten por subastas inversas, porque el objetivo de la subasta inversa es obtener el mayor descuento. ¿Y qué sucede cuando se pone a los proveedores a competir en el caso de los servicios? Tienden a pagar salarios más bajos de los estipulados legalmente. Y otra dificultad que se encuentra en estos casos es al momento de normalizar o estandarizar el servicio. Porque aquí, si usted quiere publicar el servicio de limpieza en una subasta inversa electrónica, como entidad contratante va a tener que definir cuántos trabajadores, bajo qué horario, con qué productos, qué metodología, con qué frecuencia, con qué horarios, y un sinnúmero de situaciones que permitan que al momento de la puja, ¿no?, donde ya se van a realizar las ofertas económicas, los proveedores participen en igualdad de condiciones. Y esto es muy difícil para el caso de los servicios, porque siempre va a haber algo que se le olvida a la entidad contratante y el proveedor lo va a asumir a su favor para hacer una oferta más baja. Y al momento de la ejecución del contrato, ¿qué va a pasar? La entidad le va a querer exigir algo y el proveedor no lo va a poder dar o hacer de esa forma, porque no ha constado en los términos de referencia, porque en la homologación que trató de hacer o la normalización, la estandarización del proceso para hacer una subasta inversa electrónica, no lo logró, porque es muy difícil estandarizar un servicio. Entonces, ¿qué ventanas me abre la ley de contratación pública para el caso de servicios? Haga una cotización de bienes y servicios por el monto, ¿no? Si no fuera una menor cuantía o una licitación de bienes y servicios. Pero en estos procedimientos de cotización y licitación, la oferta económica no va a ser el único parámetro de selección. Entonces ya estoy aliviando un poco esa carga de los oferentes de obligarlos a hacer ofertas temerarias o muy bajas que no vayan a garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Que también podría darse, pero puedo mitigar un poco los riesgos de aquello si lo hago a través de un procedimiento de selección de cotización, más no una subasta inversa electrónica. Muy bien. Vamos a entrar inmediatamente en las implicaciones prácticas de que una contratación pública se encuentre cubierta por el acuerdo comercial. Hemos dicho principalmente la utilización de procedimientos de licitación transparentes.
dentro del artículo 175 del Acuerdo Comercial Multipartes, me dice, una entidad utilizará, o sea, te está ordenando que utilices métodos como la licitación pública, la licitación selectiva y la contratación directa de conformidad con su legislación nacional en cumplimiento de este título. Entonces, fíjese que el Acuerdo Comercial Multipartes le está diciendo al Ecuador, usted siga haciendo los procesos, sígalos sustanciando en el portal de compras públicas, bajo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero tenga en cuenta estos principios generales. Con cualquier medida relativa a la contratación pública cubierta, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son las cubiertas, tanto la parte de la Unión Europea como las contrapartes van a otorgar a las mercancías, entiéndase ofertas, un trato no menos favorable que el trato otorgado a sus propias mercancías, a sus propios servicios y proveedores. Este literal que usted ve aquí es el literal A. En el literal B se expresa la contraparte, ¿no? Porque aquí me dice, la Unión Europea le va a dar a los países andinos un trato no menos favorable que sus propios proveedores europeos. En el literal B también nos dice, los países andinos le darán a los proveedores de la Unión Europea un trato no menos favorable que el trato otorgado a sus propias mercancías. Es un tratado bilateral, es un acuerdo comercial. Las entidades contratantes, me dice el artículo 177 de este acuerdo comercial, publicarán para cada contratación pública cubierta un aviso de la contratación pública prevista y que deberá incluir al menos la información establecida en el apéndice 4 del acuerdo comercial multipartes. Entonces, es por eso que usted ve en el portal de compras públicas del CERCOP un apartado exclusivamente donde están todos los avisos de contratación pública cubierta. Y esto ocurre, escúcheme bien, antes de la publicación del proceso en el portal. Porque si el CERCOP no me publica mi aviso de contratación, yo no puedo subir el proceso al portal. Y para esto el CERCOP en su manual de aplicación del acuerdo comercial me exige que yo los notifique a ellos, al CERCOP, con al menos el término de 5 días para poder publicar el aviso. Entonces, por ejemplo, veamos el Hospital Sur Valdivia, que va a contratar, es una contratación cubierta. El europeo, el proveedor europeo, sabe que en este portal va a encontrar todos los procesos de contratación pública ecuatoriana, donde va a recibir un trato igualitario, donde el producto que sea fabricado en Europa, en Polonia, en España, en Croacia, en Alemania, va a ser tratado como un producto fabricado en Ecuador. Y esto irrumpe en un principio fundamental de contratación pública, que es el de participación nacional, donde se dan pues preferencias a los proveedores nacionales. Y que para estos procesos de contratación pública cubierta, estarían las entidades contratantes obligadas por el acuerdo comercial a darle las mismas preferencias que sus productos nacionales, que los productos nacionales de los oferentes, a aquellos productores provenientes de Europa. Entonces, como les decía, vamos a ver qué va a comprar el Hospital de Valdivia, cuál es la información a la que accederían los proveedores europeos. Fíjese primero, el presupuesto referencial no lo veo, seguramente porque todavía las subastas inversas electrónicas están sujetas a no publicar esta información, pero sí veo el objeto de la contratación, ¿no verdad? Sí veo el objeto de la contratación. Que claro, ya en el marco del reglamento general que entra en vigencia en agosto del 2022, el 22 de agosto,
ya el presupuesto referencial de una subasta inversa va a ser visible. Eso ha cambiado dentro del reglamento general, ¿no? Además que nace una subasta inversa simplificada. Entonces, fíjese, tengo el objeto de la contratación y el código del procedimiento para yo poder acceder al portal de compras públicas una vez que ya ha sido publicado este aviso de contratación pública cubierta, ¿no? ¿Cuáles son otras implicaciones? Además de que se me obliga a dar un trato igualitario, además de que se me obliga a publicar en un apartado especial la contratación cubierta, es que también se publiquen avisos de adjudicación. Y esto yo no lo veo, al menos ni en el CERCOP, ni en una práctica de las instituciones públicas. Aparentemente se han olvidado o han dejado pasar por alto esta situación de que así como se publican, déjeme ocultar esto para que lo pueda ver claramente, así como se hacen publicaciones de las contrataciones cubiertas como paso previo al concurso, también se tienen que hacer publicaciones, y me dice el acuerdo comercial, dentro del plazo máximo de 72 horas del acto administrativo de adjudicación, lógicamente, ¿no? Se publicará un aviso de adjudicación, donde se incluya por lo menos la información contenida en el apéndice 7. Cuando la entidad publique el aviso solo por un medio electrónico, la información deberá permanecer disponible fácilmente durante un periodo de tiempo razonable. Entonces, ¿por qué el CERCOP publica los avisos previos en un apartado especial? Tiene reglado su procedimiento, pero no lo hace así para el aviso de adjudicación de la contratación cubierta. Probablemente algún funcionario del CERCOP podría decir, no, lo que pasa es que ya la resolución de adjudicación es un aviso de adjudicación, que para mí no lo es. Para mí, el acuerdo comercial multipartes te está exigiendo que además del aviso previo de la contratación cubierta, publiques al final y dentro de un plazo máximo de 72 días el aviso de adjudicación. ¿Sí? A la final el CERCOP todavía no se ha enterado de esto. Pero ahí está, ¿no? Y forma parte del acuerdo comercial multipartes. Otro principio general del acuerdo comercial multipartes y que ya lo cumple la normativa nacional, esto fuera un problema si el CERCOP no hubiese implementado el tema de la firma electrónica, es el uso de medios electrónicos, ¿sí? El artículo 175 dentro de los principios generales del acuerdo me obliga a mantener mecanismos que aseguren la integridad de los archivos, de los ficheros, en este caso de las ofertas, y de la determinación al momento de la recepción y prevención del acceso inadecuado, es decir, ¿qué impide que en un momento de una licitación un determinado oferente tenga acceso a otras ofertas? Eso ya no sucede porque las ofertas se entregan en el portal de compras públicas y cada cual decidirá si hacerlo un día antes o en el último momento para que nadie sepa o nadie conozca y ni nadie tenga acceso a su oferta hasta que llegue el último momento de la presentación. Igualmente, algo muy importante dentro de los procesos de contratación cubiertos por el acuerdo comercial multiparte es el tema de los plazos. Dentro del manual que publica el CERCOP en su página web, se establecen plazos mínimos y máximos a los que no se encuentra sometido a un procedimiento de contratación sujeto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero que sí tiene la obligación la entidad contratante de precautelar el cumplimiento de este artículo del acuerdo comercial. Y cabe destacar que los plazos del procedimiento de selección, llámese el tiempo para hacer preguntas, el tiempo para presentar las propuestas, el tiempo para adjudicar, son más altos o son los plazos más amplios que aquellos mínimos establecidos en la ley nacional. Entonces, en conclusión, un proceso de contratación pública cubierto por el acuerdo comercial deberá respetar los plazos establecidos en el acuerdo comercial multipartes, que de por sí ya tiene unos ciertos condicionamientos,
y el cronograma de estos procesos tendrá que ser elaborado respetando, ¿verdad?, los plazos máximos y mínimos determinados en este caso en el apéndice, ¿no? Pero usted lo va a encontrar en el manual elaborado por el CERCOP. Yo lo he incluido en las diapositivas para que usted pueda contrastar lo que dice el acuerdo comercial multipartes con el manual del CERCOP, que el manual del CERCOP ha sido elaborado en virtud de las disposiciones del acuerdo comercial. Entonces, punto muy importante, el acuerdo comercial multiparte tiene plazos mínimos distintos a los que manejan las licitaciones aquí en el Ecuador, que maneja la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora bien, en torno a los procedimientos, ya hemos dicho que si un proceso de contratación pública, si bien está cubierto por el acuerdo comercial multipartes y está sujeto a este marco legal que tiene mayor peso que la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no podemos separarnos del hecho de que el mismo acuerdo comercial multipartes me dice: los procedimientos de licitación pública, selectiva, subastas inversas y contratación directa se realizarán en el marco de las disposiciones de este acuerdo y también respetando las disposiciones legales al interior de los países signatarios del acuerdo comercial. En este caso, la ley específica en materia de contratación pública en el Ecuador es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, los procedimientos que contempla el acuerdo comercial terminan siendo los procedimientos que contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El acuerdo comercial me habla de licitaciones públicas, pero como nombre, porque no me establece un procedimiento. Entonces, una licitación pública es la licitación de obras, la licitación de bienes y servicios, la cotización de bienes y servicios, el concurso público de consultoría es una licitación pública. Es un sinónimo. Y a efectos de la aplicación del acuerdo comercial multipartes, es el procedimiento previsto en la normativa nacional al que el acuerdo va a hacer referencia. Una licitación selectiva es para los casos en los que la normativa nacional, que aquí en el Ecuador el único procedimiento que tiene esta licitación selectiva es la lista corta de consultoría. ¿Por qué? Porque el concurso lo hago con un listado cerrado de oferentes, con una precalificación previa, es así, no hay invitaciones a dedo. Habrán otras legislaciones colombianas, peruanas, española, de Polonia, de Francia, de Alemania, que sí contemple pues licitaciones selectivas para bienes y servicios, para obras, pero en el caso ecuatoriano, la única licitación selectiva es la lista corta de consultoría. La subasta electrónica como tal está contemplada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sin problema. Y la contratación directa sí se prevé dentro del acuerdo comercial multipartes para ciertos casos particulares como la existencia de un proveedor único, el manejo de marcas en particular, es decir, el acuerdo comercial multipartes sí prevé que hayan contrataciones directas. No todo es apertura de mercados, competencia, etcétera, sino que el acuerdo comercial en el capítulo de contratación pública entiende que la contratación pública también está sujeta a un principio de oportunidad. Entonces, en conclusión, si los procesos de contratación pública cubiertas por el acuerdo comercial, los procesos cubiertos por el acuerdo comercial, se rigen por ese cuerpo legal y solo de forma supletoria por la ley, los procedimientos mencionados en el acuerdo comercial multipartes
son los procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero ¿qué sucede? Hay ciertas circunstancias que se tienen que corregir y precautelar del lado de la entidad contratante. Por ejemplo, dentro de los pliegos de una subasta inversa electrónica, yo le comentaba que había esta exigencia de experiencia en el territorio nacional. Eso no es compatible con la subasta inversa electrónica del acuerdo comercial multipartes. Porque si es una subasta inversa electrónica sujeta al acuerdo comercial, se tienen que romper esas barreras de discriminación a los proveedores y no podría establecer en el modelo de pliegos la exigencia de experiencia en el territorio nacional. Y esas son las cosas que a la final hace falta, no sé si corregir al interior del CERCOP o tal vez dar un poco más de cobertura a estos temas que resultan un poco a veces subjetivos o que van a terminar en la interpretación de quien lee la normativa y que no se llegasen a empatar. Y lo digo porque los pliegos se elaboran en USHAI y respetan un formato que no lo puede cambiar la entidad contratante. Entonces, si yo genero un pliego de subasta inversa electrónica, voy a encontrar esa condición de así el procedimiento esté cubierto o no esté cubierto, tengo que generar el pliego en el USHAI. Y el USHAI no contempla modelos de pliegos para los procedimientos sujetos al acuerdo comercial. Y estos modelos de pliegos suelen tener condicionamientos incompatibles a los principios previstos en el acuerdo comercial multipartes, como por ejemplo el tema de la experiencia, ¿no? Entonces imagínense que usted publica una subasta inversa y en el modelo de pliego dice se aceptará la experiencia en territorio ecuatoriano y venga un proveedor europeo y le diga, oiga, pero es una contratación cubierta. Puede generar una disputa diplomática entre el Estado ecuatoriano y, digamos, el proveedor francés, alemán, qué sé yo. Entonces son temas que todavía hacen falta pulir, pero que es importante que usted comprenda, al menos, la parte en que, si bien el acuerdo comercial establece una serie de procedimientos, ya en la práctica, la entidad contratante lo que hace es traducir esos procedimientos a los previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y llevarlos a cabo, eso sí, bajo los principios y siempre con exigencias compatibles a los acuerdos comerciales multipartes. Otra diferencia importantísima dentro de los procesos de contratación pública cubiertas por el acuerdo comercial son las impugnaciones. En la contratación pública no cubierta, las impugnaciones en contratación pública se dan hasta 3 días notificado del acto administrativo, las impugnaciones y las reclamaciones. No obstante, en el acuerdo comercial multipartes se amplía ese término a 10 días. Entonces, dentro de los modelos de pliegos, debería también esclarecerse este tema, o a través de las aclaraciones de un proceso cubierto, debería esclarecerse este tema, porque no solamente que el proveedor europeo hacer uso del acuerdo comercial multipartes. Si yo soy asesor de una empresa ecuatoriana y me doy cuenta de que un proceso está cubierto por el acuerdo comercial multipartes, le voy a decir al día 9, impugnación. Sin que la entidad contratante me pueda decir, oiga, ¿qué le pasa, proveedor? Si el COA y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice que usted puede impugnar hasta 3 días. Sí, señor, pero este proceso está cubierto por el acuerdo comercial y la impugnación se puede hacer a los 10 días. Como mínimo, ¿verdad? Porque nos dice, en ningún caso será inferior. Y yéndonos más allá en este tema de las empresas nacionales que también puedan
argumentar la aplicación del acuerdo comercial multipartes. Si la entidad contratante olvidó realizar la publicación prevista, el aviso de publicación en el portal del CERCOP, yo sí le puedo tirar abajo ese proceso. Indistintamente de la argumentación, ¿no? Yo le voy a decir al CERCOP, mire, este es un proceso que estaba cubierto por el acuerdo comercial, la entidad hizo una mala verificación, no cumplió con el acuerdo comercial multipartes y no publicó el aviso, ¿no? Indistintamente de cuáles sean los fines que yo como proveedor del Estado quiera lograr con esa declaratoria de desierto, ¿no? Tener más tiempo para preparar mi propuesta, si se me pasó la fecha de preguntas y respuestas, si se me pasó la fecha de entregar la oferta, ¿no verdad? Entonces fíjese que también la no aplicación del acuerdo comercial multipartes podría ser utilizada a favor de los oferentes ecuatorianos, los procedimientos de contratación pública en los que participan los ecuatorianos, ¿no? Que no es el objetivo, pero podría darse el caso, ¿no? Inclusive de una impugnación, de una reclamación ante el CERCOP. De acuerdo al Tratado Internacional, al Acuerdo Comercial Multipartes, se reconoce, ¿no? En el artículo 190, fíjense, nos dice, cada parte, es decir, el Ecuador y el Estado en el que vaya a vender el Ecuador, digamos España, Francia, Alemania, Croacia, Polonia, etcétera, mantendrá o establecerá un procedimiento de revisión administrativa o judicial oportuno, eficaz, transparente, no discriminatorio, en el que se puede impugnar una violación al título o una violación de los principios de este título. ¿Qué me dice el Acuerdo Comercial Multipartes para el caso ecuatoriano? Reconoce, en primer lugar, al Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Nacional de Justicia y al CERCOP como autoridades imparciales para los propósitos de este artículo 190. Igualmente, nos dice, el CERCOP es una entidad autónoma que tiene la autoridad de requerir medidas cautelares que exige el acuerdo comercial en su artículo 190. Es decir, ¿cómo cumple el Ecuador, el país, la nación como tal, con este acuerdo comercial? Diciendo, aquí están mis organismos competentes para tramitar las impugnaciones, que se podrán hacer hasta 10 días, en esos procesos sujetos al acuerdo comercial multipartes.